¿Otra vez? ¿Por qué gritas si todavía no es quincena? Pues porque tiene su nómina en Banamex y le dieron un crédito. Ay, yo también quiero uno. Siempre hay un Banamex cerca de ti. Con tu nómina en Banamex, dale larga vida a tu quincena. Trae tu nómina y descubre las opciones de crédito que tenemos para ti. María José más López Dóriga. Más López Dóriga. Más María José. María José más López Dóriga. En enero se empieza a reforzar, a correr la versión de que Salinas había sido el autor intelectual, que Salinas señaló que esa versión había surgido del gobierno. del gobierno de Cedillo. Que puede ser que algunos lo puedan haber manejado, ¿sí? Sí. Puede ser, pero... O de políticos o de narcotraficantes, ¿sí? Eso dijo Salinas. Entonces, sigue la investigación, por supuesto. El fiscal especial se llamaba Pablo Chapa Besanilla, que era muy singular, luego les voy a contar por qué, que acabó en la cárcel. Y convence al abogado de Raúl Salinas, Juan Velázquez, porque Raúl estaba fuera de México, Salinas. Lo convence de que regrese a México para tener una reunión amistosa, donde no iba a pasar nada, y después de la reunión se iba. ¿Crees más que Raúl Salinas eligiera el lugar de la reunión, el que él quisiera? Y eligió la casa de su hermana Adriana, en Avenida de las Águilas. Y ahí viene Raúl Salinas de Gortari, está Juan Velázquez, Pablo Chapa, y en ese momento rodean la casa de Adriana. Claro. Y se lo llevan. ¿Sí? Y le leen una orden de aprehensión. Entonces le hablan al hermano, a Carlos Salinas. Es que aparte es del turco más viejo. Bueno, pero... No sé a quién le sorprende eso. Sigue diciendo, y me traicionaste, pues no, sí, no fue traición, caíste. Sigue diciendo Juan Velázquez que ese es el mayor error profesional de su vida. Bueno, entonces, y Carlos Salinas manda a su jefe de ayudantes, un general, y su grupo de Estado Mayor de la escolta. Entonces se enteran y le avisan al general secretario de la Defensa que ahí va para allá. Una avanzada del Estado Mayor encabezada por el general ayudante de Carlos Salinas, y que podía haber un enfrentamiento con los agentes de la Procuraduría. Los agentes federales iban armados, ya sabes, de negro, claro. todo. Entonces el secretario de la Defensa le dice a su secretario que lo comunique directamente con el general. Le dice, general, habla al general secretario de la Defensa. Media vuelta y regreso. Es una orden del secretario de la Defensa. Sí, mi general secretario. Pum, y en el periférico se dieron vuelta. Imagínate un enfrentamiento entre militares y agentes de la entonces Procuraduría. Santo. Entonces se evitó y pum, agarraron a Raúl y se lo llevaron al Almoloya, al penal federal de máxima de seguridad entonces de Almoloya, hoy del Altiplano. Esto fue el 28 de febrero del 95. Al día siguiente... ¿Cuál fue la reacción del expresidente Salinas? Obviamente, en su caso, fue una reacción terrible. Y al día siguiente viajó a Monterrey e inició una huelga de hambre. La huelga de hambre. De Carlos Salinas, en la casa de una beneficiaria del programa Solidaridad, en rumbo de Fomerrey. Y ahí se estableció. Entonces, Cedillo mandó un enviado, que fue el doctor Arturo Warman, muy amigo de Cedillo, para decirle que, por favor, que dejara eso, que el presidente estaba preocupado por su salud. Y Salinas ni hablar, hasta que no reconozcan y hagan público mi inocencia absoluta como autor intelectual, versión que han corrido ustedes, y hasta que no reconozca
que la crisis, bueno, la inocencia de mi hermano Raúl, y que, y que reconozca que el error fue de diciembre, el económico, no mío, que fue de Cedillo. Pues ahí viene, con el recado del Regresa doctor con el Warman, mensaje. y hay una reunión con Luis Telles y con Arsenio Farel. Y entonces dicen, ok. Entonces a las 36 horas Salinas anuncia que ha levantado la huelga de hambre por estas cosas. La Procuraduría General de la República, en algo que es inusual, porque las fiscalías, entonces la Procuraduría, no declara inocente a nadie. No, pero son los jueces. Declara el procedimiento no de la acción penal, eso es todo. Pero en un comunicado aderezándolo con la inocencia. Pues. Sí, claro. Después reconoce parcialmente Cedillo que la culpa pues no había sido de Salinas en la crisis económica, pero en lo de Raúl Salinas, pues que se le iba a procesar y respetar sus derechos y todo. Fíjate, Raúl Salinas se echó 10 años y 3 meses en la cárcel. Y al final lo declararon inocente. Lo condenaron a 50 años de cárcel. Y lo declararon inocente por una... o sea, porque se encontraron evidencia, porque alguien confesó. Bueno, porque después de un proceso de 10 años y 3 meses, el juez concluyó que no había evidencias suficientes para demostrar y culparlo por el asesinato de José Francisco Ruiz Macía. En Estados Unidos, si después de que cumpliste X tiempo en la cárcel, se dan cuenta que eres inocente y te sacan, el gobierno te da una compensación económica. ¿En México pasa lo mismo? No. Te dicen, si acaso usted disculpe. ¿Sí? Vámonos. No, además, ya no quería, digo, lo entiendo, digo, cualquiera en esas condiciones, sí, o ya cualquier sácame persona de que esté en aquí. la cárcel, sácame de aquí. Luego te voy a recordar una grabación que yo publiqué en el noticiero entre Raúl Salinas en la cárcel y su hermana Adriana. Y el 95 es un año con muchas actividades también. Sí, claro, empezaron a hacer lo del Fobaproa. ¿Por qué? Porque la banca quebró. Y el Fobaproa sería uno de los principales instrumentos a lo largo de toda su vida política de López Obrador para aplicar sus... de discurso político, de crítica y de uso político. El Fobaproa es un organismo que se creó, dijo el presidente Cedillo, para salvar a los bancos, a los cuentavientes. Y López Obrador siempre dijo que fue para socializar las pérdidas de los dueños de los bancos. Socializar las pérdidas, que es tú, dueño del banco X, ¿sí? Tu banco costaba esto, pero no lo vas a pagar tú, porque no tienes, entonces lo vamos a pagar todos los mexicanos. ¿A través de qué? Del Fobaproa. Pero estaban defendiendo también, yo seguí muy cerca, esto del Fobaproa, a los cuentavientes. ¿Qué le dice al cuentaviente si quiebran los bancos? Pero yo creo que fue una de las herramientas que le dieron estabilidad al sistema bancario, que, a ver, cuando lo expropia José López Portillo el 1 de septiembre del 82, en el gobierno de Carlos Salinas, los regresan y los ponen en subasta. Y compraron bancos muchos cazabolseros, que no tenían la cultura de la banca. Una cosa es una casa de bolsa y otra cosa es la cultura del banquero. Pues parte de la de la razón de ser de la casa de bolsa es el riesgo. Sí. ¿Sí? Compras esas acciones que están muy baratas, pero pues si tienen un riesgo, pero el precio lo vale. Y si pierdes, pues pierdes. Los bancos no. Y entonces los vendieron cazabolseros, pues que con esta crisis y además con el mal manejo que hicieron de los bancos, muchos de ellos, los quebraron. En 10 años, perdón, pues qué te diré, en 6 años, 8 se los echaron.
10 años. Y la gente que tenía su dinero en esos bancos. No pasó nada. No le pasó nada a la gente. Ellos, ¿por qué? Porque entró el gobierno otra vez. Cedillo es de los mejores presidentes que ha tenido este país. Pues sí, yo creo que sí, pero hay versiones de otros que dicen que no. A ver, el ser presidente o un jefe de gobierno en cualquier parte del mundo es un trabajo del que difícilmente sales bien. Es el peor trabajo del mundo. Todo el mundo te odia, todo lo haces mal. Se dividen, sí. O sea, todo el mundo se dividen lo los odia. comentarios, las opiniones, unos contra tu padre y otros contra tu madre. Sí, claro. Sí. Por supuesto. O sea, te insisto, es uno de los trabajos que difícilmente sales bien. Digo, en mi opinión, cualquier puesto político. Pues sí, también, sí, estoy de acuerdo, sí. Tienes razón. Pero más un presidente o presidenta, un primer ministro, un jefe de gobierno, en fin. Total, que el 95 fue un año donde se definió el futuro de este país. Y se definió en lo económico, estructuralmente, y luego políticamente, porque en el 96 Zedillo publica la reforma, hace la reforma política, la del 96, que es donde, derivado de esa reforma política, al año siguiente, 1987, en la primera elección para jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, arrasa Cuauhtémoc Cárdenas del PRD, cuando López Obrador era presidente del PRD. Sí. Y hasta la fecha, el grupo de López Obrador, primero con el PRD y luego con Morena, nunca ha dejado de gobernar la Ciudad de México. ¿No? Y pierde también por primera vez el PRI la mayoría en el Congreso, su mayoría histórica, en la Cámara de Diputados. Y 3 años después... Qué golpazo para ellos. Y 3 años después pierden por primera vez la presidencia de la República. Entonces esa fue la reforma del 96. Y Zedillo, yo estoy convencido que en el fondo él quería pasar como el gran reformador económico, sí, el rescatista de la devastadora crisis económica, el salvador de la devastadora crisis económica, y también como un operador de la democracia. Sí, él que decían que no era político, ¿te acuerdas? Es que él no era político. No. Y terminó su presidencia y dejó de ser político. Sí. Él no, pues él lo nombra Salinas, como he contado, secretario del gabinete. No había buena relación. Que te conté de la fiesta de Los Pinos la noche del 31 de diciembre. Del 31 de diciembre del 93. Sí, para llegar al 94. Para llegar al 94. Estaban todos los del gabinete, el líder del Congreso, todos amigos de Salinas, de Carlos Salinas. Y Zedillo estaba en Acapulco. No fue convocado. No. O si fue convocado, Decidió no ir. no fue. Que es cuando Zedillo conoce a tu padrino Jaime Camil. Porque lo había invitado el gobernador Rubén Figueroa a pasar fin de año. Pero a Rubén Figueroa le avisan que tiene que venir a la fiesta de fin de año de Salinas en Los Pinos. Y entonces le endosa el Rubén Figueroa a Ernesto Zedillo, a tu padrino Jaime Camil. Y ahí lo conoce y es donde se hacen amigos. Esa es para mí una señal de que pues no eran amigues. ¿Sí? No eran amigos. Siempre tuvieron su distancia, pero siempre hubo una cercanía profesional. Eso sí. Esas son, en mi opinión, las mejores relaciones. Claro que sí. Total que ese es el 95 que termina pues con esperanzas, más que nada, con muchas frustraciones y con esperanzas. No puedes seguir evitándola. No puedo con ella, llevo evitándola todo el año. Tarde o temprano va a llegar, pero tranqui. Si traes tu nómina Banamex, sí te la topas. ¿Cómo? Ajá, cuando traes tu nómina Banamex, te ahorras la anualidad de tu tarjeta de crédito cada año. Cuando cambias tu nómina Banamex, ni topas la anualidad de tu tarjeta de crédito.